Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. ¿Cuántos saben esto? Que Dios va a continuar la obra en nosotros. Amén. No es que ya lo haya terminado, no es que nosotros alcancemos cierto conocimiento de Dios y hasta ahí llegue la palabra de Dios, sino que esta palabra en Filipenses 1:6 nos dice que Él la continuará haciendo, la completará. Amén. La completará, la perfeccionará, la terminará. Entonces, si cada uno de nosotros tiene en mente esto, sabrá que el proceso de Dios, el camino de Dios siempre va en aumento. Amén. Entonces, lo que Dios está haciendo en tu vida no se va a quedar estático siempre y cuando tú quieras que Dios siga obrando. Él va a seguir haciendo, Él va a seguir construyendo, Él va a seguir edificando. Amén. Lo difícil muchas veces es empezar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú inicias algo, lo difícil es empezar, lo difícil es continuarlo. Porque muchas veces vienen las presiones, muchas veces vienen los desánimos, muchas veces vienen los problemas. Pero dile a tu hermano, si Cristo está contigo, Él lo va a seguir haciendo. Amén. Lo más importante de Dios sobre nuestra vida es seguir edificando. ¿Cuántos dicen amén? Seguir edificando. ¿Por qué seguir edificando? No es cuestión de salvación, la salvación no es lo más importante, aunque pareciera algo contradictorio, no es lo más importante que Dios hace en nosotros. Su obra en el presente, su obra en los días siguientes, en los años siguientes, es lo importante de Dios para nosotros. ¿Por qué te digo que la salvación no es lo más importante? Porque la salvación Dios te la da cuando tú recibes a Cristo. Amén. Nos dice la palabra de Dios que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la salvación no es algo tan difícil, por así decirlo, de obtener ni de mantener, porque nosotros creemos que la salvación tú la tienes, Dios te la ha dado, Dios no te la quita. Pero lo que es difícil o lo que Dios quiere en nosotros es continuar su obra. No solamente que nosotros digamos, bueno, yo ya tengo salvación, ya, con eso la libré el infierno. Porque la salvación no es por obras. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice Efesios 2:8-9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo ¿de quién? De Dios. Nos dice el 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Entonces, por más que nosotros queramos tener más salvación o por más que nosotros hagamos cosas que digamos nosotros a los ojos de los hombres nos quiten la salvación, esto no es por obras. Esto es por gracia de Dios y es ¿qué? Un regalo. Por eso Dios nos las da, porque si fuera por nosotros, quizá ya lo hubiéramos perdido desde hace ¿cuánto? ¿Cuántos dicen amén? Si Dios nos dijera, bueno, tú ya eres mi hijo, tú ya eres mi hija, pero ahora, a partir de hoy, hasta que termine tu vida, vas a hacer méritos para ver si entras al cielo o no. Imagínate si fuera así. Pero Dios nos dice, yo te la he dado, yo te la he regalado, es algo ¿por qué? Por gracia. Amén. Pero lo que Dios quiere de nosotros es perfeccionar la obra. Dile a tu hermano, perfeccionar tu obra. Hacerte perfecto, dile, perfecta. Esa es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú ya tienes la salvación, pero Dios quiere hacer más en ti antes de que llegues a la eternidad. Amén. Dios quiere cumplir el propósito en tu vida antes de que entres a la eternidad, a descansar, a casa, a volver a regresar con nuestro Padre. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque al morir pues ya estás con Dios, ya estás en la eternidad, ya estás ahí en el paraíso. Pero lo que Dios quiere hacer es obrar hoy en tu vida, obrar hoy en tu corazón. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y quiero decirte hoy que el diablo no es igual que Dios. ¿Cuántos lo saben? Y nosotros no somos una iglesia que acostumbre a hablar mucho del diablo o mucho de los espíritus
o mucho de posesiones demoníacas, porque nosotros creemos que si nosotros hablamos de Cristo Jesús, las personas reciben esa libertad de los demonios, de los espíritus inmundos, de las aflicciones. ¿Cuántos lo creen? Pero hoy quiero comentarte algo acerca del diablo para que tú lo tengas presente, algo acerca de los demonios, de los espíritus. Y a pesar de que el diablo imita todo, nunca va a ser igual que Dios. Amén. Tú lo puedes ver, ponte a meditar. Muchas cosas que vienen de la palabra de Dios, el diablo lo ha imitado y lo ha convertido respecto a lo que él quiere dar a entender a las personas, pero que no es la voluntad de Dios. Y una de esas mentiras que muchas veces las personas, las gentes caen, es que si tú pactas con el diablo, si tú pactas con un espíritu, si tú haces un hechizo, si tú vas con brujos, el diablo te bendice y el diablo te prospera. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. El diablo te bendice, el diablo te prospera y a lo mejor has escuchado a gente que dice, bueno, es que él pactó con el diablo, tiene un tatuaje aquí o tiene una figura en su casa y él dice que el diablo lo bendice y él dice que a partir de ahí ha prosperado o le ha ido bien en el trabajo. Pero quiero decirte esto, al diablo no le importa si tú estás bien o estás mal. ¿Cuántos lo sabían? El diablo no le importa si tú estás bien, si tú estás mal, si tú prosperas o no prosperas, si tú tienes salud o tienes enfermedad, si tu familia está bien, si tu familia esté o está mal. Al diablo no le importa. ¿Cuántos lo sabían? Y no es que si tú pactas con el diablo te va a ir bien, al diablo tampoco le importa eso. Y el diablo es tan mentiroso que tú puedes pactar con él y te va a ir mal. Y tú puedes pactar con él y aparentemente te va bien, pero todo viene a mal en tu vida. Porque al diablo no le importa tu crecimiento. Amén. Al diablo no le importa que te vaya bien. Al diablo y a los espíritus no le importa que te la pases bien en este lugar. A él lo que le importa es acarrear más almas. ¿A dónde? Al infierno. Ese es su único propósito. Destruir la obra de Dios, acarrear más almas al infierno. Amén. A quien sí le importa tu crecimiento, a quien sí le importa tu familia, a quien sí le importa tu bienestar, ¿es a quién? A Dios. Por eso la palabra nos dice que el que comenzó en ti la buena obra, ¿la va a qué? A perfeccionar. Si el diablo comienza una obra en ti, te puedo asegurar que a él no le importa si te va bien o mal, porque él te va a tener atado. Y no importa si prosperas o no, mientras no conozcas al Señor Jesucristo, tu vida va a ser igual. Pero nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros y Él quiere que nuestra vida vaya creciendo. Amén. Dile a tu hermano, Él quiere que tú crezcas. ¿Lo puedes creer? Amén. Y yo te decía, el diablo imita todo. Y el diablo tiene atado al mundo o tiene atadas las personas de las cuales no conocen de Dios. Y muchas veces nosotros caemos o las personas caen en eso, en la imitación, por querer saciar su vida, por querer saciar su corazón y por querer saciar los faltantes que estuvieron desde bebés, desde pequeños, desde chicos, en la adolescencia, en la juventud, ya en nuestra edad adulta. Entonces las personas comienzan a llenarse de muchas cosas, pero no a saciarse. Amén. Podemos encontrar de repente que las personas comienzan a comprar cosas, comienzan obviamente a trabajar, tener dinero y de repente hay un vacío en sus vidas. Ese vacío hace que las personas vayan y compren cosas para llenar ese vacío. Entonces compran tenis, compran ropa, compran celulares, compran pantallas, porque eso es algo que los llena. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Eso es algo que los llena. Pero ¿qué crees? Lo llena en el momento, pero no sacia esa hambre que hay en ellos. Como no sacia esa hambre, ¿qué crees que vuelvan a hacer? Vuelven a comprar. No sé cuántas mujeres cuando están deprimidas van a comprar algo. Aquí no hay de esas, dice la hermana, amén. No sé cuántas mujeres de repente he escuchado o he visto de repente, es que está deprimida,
la voy a llevar a cenar o voy a llevar a salir con ella para que se distraiga un poco. Porque si te distraes, si te olvidas del problema, pero lo que buscas es saciar. Los hombres y las mujeres estamos hechos con ese vacío que solo Dios puede llenar. ¿Cuántos lo creen? Entonces de repente estás comprando y vienen las mentiras del enemigo y del mundo y te dicen, no es que seas ambicioso, sino que te quieres superar. Y por ejemplo, personas que sufrieron mucho de pequeños con su familia en escasez, ahora se enfocan mucho y mucho en el trabajo, porque quieren tener un buen coche, una buena casa, porque quieren tener buena tecnología en su casa, como televisión, como estéreo, como celular, porque creen que eso puede llenar el vacío en su corazón. Pero cuando lo obtienen, nuevamente llenan, pero no sacian, no se sacian. Y de repente pues caemos en otra mentira del enemigo, cuando nos dice, tú estás solo, busca llenar ese vacío. Y comenzamos a salir a lo mejor a las fiestas, a las reuniones, comenzamos o conocemos a personas que están de una y otra pareja, porque hay un vacío de soledad en su corazón y ellos piensan que estando con alguien, ese vacío se va a llenar. Pero volvemos a lo mismo, se llenan de uno, de amistades, de amigos, de parejas, no los llenan y buscan ¿a dónde? A otro lado. Y se llenan, pero no, ¿qué iglesia? Se sacian. Y de repente dicen, pues es que ya nada me llena, voy a voltear mis ojos a lo espiritual. Pero ahí volvemos a una imitación del diablo. Recurren a la meditación, recurren al estado zen, recurren a las cartas, recurren a las limpias, recurren a la brujería, porque piensan que eso espiritual los puede saciar, los puede llenar. Pero nuevamente es una imitación ¿de quién? Del diablo. ¿Cuántos estamos aquí? Y es como, no sé si tú te lo has puesto a pensar, pero el diablo y lo que te ofrece es como esas tortas que tú compras cuando sales a la ciudad, sales al centro de la ciudad. ¿Cuántos han comprado esas tortas muy grandotas? Amén, muy ricas. Que se ven así, que tienen mucha milanesa, que tienen mucho quesillo, que tienen mucha pierna, que tienen mucha salchicha. Pero cuando tú das la primer mordida, empiezas a masticar y empiezas a degustar, ves que no sabe a nada. ¿Cuántos las han probado? Es eso lo que sucede y lo que ofrece el diablo. ¿Por qué no sabe a nada? Pues porque la milanesa es 90% pan molido y 10% carne. Porque la salchicha, porque el quesillo, porque la pierna es la imitación. Entonces está la apariencia de que sabe rico, pero cuando lo pruebas no te sacia. Amén. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Soy el único que ha comido esas tortas. Y es así con el pecado. ¿Por qué el diablo no tiene importancia o no pone importancia en las personas que no conocen de Dios? Porque él sabe que están atadas. Y mientras en ellas haya ese vacío de Cristo Jesús, ellas los van a tratar de llenar con las imitaciones. Es por eso que las personas están atadas. El diablo, como tú sabes, no es omnipresente. Quiere decir que no está en todos lados, como sí lo está Dios, como sí está el Espíritu Santo. Si hoy el diablo está aquí, no puede estar en la Magdalena. ¿Cuántos lo sabían? Porque no es omnipresente, por eso también está en los espíritus. Pero ¿qué te quiero decir con eso? No es necesario que una persona se le aparezca el diablo y con los cuernos, como lo pintan en las películas, y le diga, tú vas a estar aquí, si no voy a venir por ti en las noches y te voy a jalar los pies. No, porque las personas al tratar de llenar ese vacío que Dios ocupa en su corazón, buscan la imitación y buscan llenarse. Y como te decía, se llenan de muchas cosas, pero no se sacian. Porque el único que puede saciar esa hambre, ¿quién es? Cristo Jesús. Dile a tu hermano, el único que sacia tu hambre es Dios. Amén. Y es aquí cuando se prenden las luces rojas.
¿Por qué se prenden las luces rojas? Porque el diablo no va a prestar atención a tu vida hasta que ve la importancia que tienes para Cristo Jesús. Amén. El diablo no va a prestar atención a tu vida porque posiblemente tú estés atado a muchas cosas. Y el diablo dice, pues está bien, su vida va a continuar con vacío, su vida va a continuar con todo lo que ha vivido. Pero cuando ve que Cristo pone los ojos en ti, es cuando las luces rojas lo alertan. Y le dicen, tal persona, tal hombre, tal mujer, está a punto de que le hablen de Cristo. Y es ahí cuando el diablo empieza a prender las luces rojas sobre tu vida. ¿Recuerdas que te dije que al diablo no le importa si te va bien o mal? ¿A Cristo sí? Pues cuando empiezas a tener importancia para los espíritus y para el diablo es cuando Cristo va a empezar a llegar a tu vida y va a empezar a buscar el camino. Porque el diablo hará todo y sus espíritus harán todo para que tú no conozcas de Dios y para que tú no entregues tu corazón y tu vida ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cuántos lo sabían, iglesia? Amén. Y esto no, ahorita lo vamos a comparar, a comprobar con la palabra de Dios, aunque a lo mejor te empiece a sonar fantasioso, pero imagínate esto, podemos visualizar lo siguiente. De repente llega un espíritu y le informa al diablo. Le dice, la persona Juanita está a punto de que le hablen de Cristo Jesús. ¿Qué hacemos? Mira a los hermanos ahí de Monte Luz de Vida, ¿cuántos hermanos hay aquí? Van a salir en su grupo en casa, pero ¿qué crees? Decidieron salir a la misma hora en que la hermana Juanita va por sus hijos a la escuela. Y van a estar ahí por el camino donde ella va a pasar. ¿Qué hacemos? Entonces el diablo dice, bueno, está bien, ponle un estorbo. Que en la mañana se pelee con su esposo y que todo el día esté dando vueltas ese problema en su cabeza para que cuando pase rechace ¿a quién? A las hermanas. Porque alguien enojado, porque alguien estresado, porque alguien preocupado no va a tener oídos para recibir ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces así lo hacen los espíritus. Surge un problema en el matrimonio en la casa y la hermana Juanita, que todavía no es hermana, pero que lo va a ser, pasa derecho, va por sus hijos, regresa a su casa y su vida continúa igual. Pero de repente llega otro informe al diablo. Le dicen, ¿sabes qué? No funcionó. Bueno, sí funcionó eso, pero ¿qué crees? Que Juanita tiene una hermana que es cristiana y en su grupo en casa pidieron o animaron a que compartieran a su familia y su hermana le quiere compartir. ¿Qué hacemos? Y el diablo dice, está bien, déjame pensar. Pues muy bien, al momento que le vayan a compartir, a Juanita le va a presentar otro problema con sus hijos y va a tener que salir. Entonces ya no llegó esa oportunidad para que se le predicara ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, y es que Jesús, el Espíritu Santo y sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos insistentes y hacemos la obra que Dios nos ha mandado. ¿Cuántos lo creen? Como vimos, el Espíritu Santo va por nosotros hasta donde estemos y el Espíritu Santo no le importa qué lugar sea porque Él va a redarguir nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Entonces, viene de nuevo algo importante a nuestra vida. Y quiero decirte esto, no es casualidad que tú estés aquí. Dile a tu hermano, no es casualidad que tú estés aquí. Que tú hoy creas de Dios, amén. A lo mejor tú dices, bueno, si fue casualidad o si fue algo que se atravesó y de repente ya yo vine aquí, pero no. Hubieron muchas barreras que estuvieron antes de que tú estuvieras aquí. Hubieron muchos obstáculos y barreras antes de que alguien te predicara y tú aceptaras a Cristo Jesús en su corazón. Amén. No fue casualidad, Dios en sus planes perfectos ya te estaba buscando. Inclusive antes de que tú decidieras abrir tu corazón y tus oídos a Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces de repente le llega otro informe al diablo y le dice otro espíritu, oye, ¿sabes qué? La invitaron a un convivio. ¿Qué hacemos? Y el diablo les dice, pero ¿por qué me traes eso si ella va de fiesta en fiesta todos los sábados, todos los domingos?
Entonces el Espíritu le dice al diablo, sí, pero es un convivio de la iglesia Monte Luz de Vida. ¿Cuántos dicen amén? Es un convivio de un grupo en casa donde va a compartir con otros hermanos de la iglesia. Entonces el diablo también comienza y dice, está bien, yo me encargo de esto, váyanse, llama a su equipo élite. ¿Cuántos sabían que el diablo tiene un equipo élite? Ya lo saben, ya es revelación de Dios para su vida. Y el diablo les dice, ¿saben qué? Están insistiendo mucho con Juanita y llama harté de esta situación. Entonces quiero que se encarguen de Juanita, pero quiero que se encarguen también de las 2 hermanas que han estado insistiendo con su vida. A la hermana tal, hija de Dios, quiero que le envíen más trabajo para que cuando le digan, vamos a visitar, ella diga, no puedo. Y a la otra hermana también quiero que la toquen con trabajo, pero a ella le van a dar menos trabajo, que sus finanzas escaseen, que no venda nada, que le vaya mal esta semana. Y el equipo élite, ¿sabes qué hace? Va. ¿Cuántos lo sabían que así actúa el diablo? Que así actúan los espíritus. Dile a tu hermano, no es casualidad. Amén. Pero de repente viene el informe al diablo y le dicen, ¿sabes qué? Todo fracasó. Porque las hermanas, a pesar de que no tenían trabajo o a pesar de que tenían más trabajo, aún así fueron a visitar a Juanita. Y nada funcionó con Juanita porque ella recibió a Cristo Jesús en su corazón. Y ya es hija de Dios. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Cuántos piensan o cuántos saben que así fue la historia de muchos de nosotros antes de llegar a Cristo Jesús? Antes de entregar nuestra vida. No sabes cuántos obstáculos se le presentaron a Dios, se le presentaron al Espíritu Santo, se le presentaron a las personas que te llevaron el mensaje de salvación para que no te hablaran. Porque cuando una persona empieza ese proceso de conocer a Cristo Jesús, el diablo va a mover todo a su alrededor para que esa persona no entregue su vida. Pero quiero decirte algo y es lo que vimos al principio. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Amén. Dile a tu hermano, no es casualidad. Tú estás aquí. Y acompáñame a Marcos 4:35. Quiero leerte Marcos 4:35, vamos a leer hasta el 39. Dice así, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús a la barca. Di conmigo multitudes, no olvides esa palabra. Dice, aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. 40. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y yo te dije al principio, no es casualidad de que tú estés aquí. Tampoco es casualidad que cuando tú le vas a predicar a una persona surjan circunstancias, surjan problemas, surjan barreras. Amén. Y aquí a Jesús se le presentó eso. Nos dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que Él dejó a las multitudes y les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago, vamos allá, necesitamos ir allá. Ahorita vamos a leer a dónde se dirigía Jesús. Pero de repente hubieron problemas, hubieron obstáculos, porque cuando el diablo y cuando los espíritus saben el propósito de Jesús, aunque no lo puedan detener, ellos van a hacer lo suficiente para estorbar. Amén. Ellos van a hacer lo suficiente para estorbar. Entonces, en esta historia, ahí está el espíritu que no quería que Jesús llegara al otro lado. ¿Por qué ahí está el espíritu? Te puedo decir que nos dice la palabra de Dios que los vientos, los mares, la naturaleza escuchan la voz de Dios
y lo obedecen. Amén. Y en esta palabra nos dice de repente, di conmigo de repente. En otras versiones dice de la nada. De la nada empezaron a azotar las olas contra la barca, de la nada empezaron a levantarse esas olas violentas, el viento soplando. Y casi cumplía su objetivo. ¿Por qué casi cumplía su objetivo? Porque los discípulos tuvieron miedo. Y el diablo y los espíritus sabían a dónde se dirigía Jesús. Y dijeron, bueno, si quiere dirigirse allá, vamos con los estorbos. Vamos a leer Marcos 5, del 1 al 5. Y vamos a darnos cuenta por qué le estaban poniendo estos estorbos a Jesús y a sus discípulos. Dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. 2. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Y este es el motivo por el cual Jesús cruzó el lago. ¿Para ir al encuentro de quién? De un endemoniado. Amén. Podemos pensar, pero ¿cómo Jesús sabía que se iba a encontrar con un endemoniado? Porque el mismo Jesús les dijo a sus discípulos, vamos allá porque Lázaro duerme. Aun cuando no había recibido las noticias de que su amigo Lázaro había muerto, él ya que lo sabía. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos. Aún sin ellos expresar palabra, Jesús sabía cómo pensaban en sus mentes y en su corazón. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra y nosotros vemos que Jesús dejó a las multitudes, sabemos por qué las dejó. ¿Para encontrarse con quién? Con un endemoniado. ¿Has leído esa palabra que nos dice que Jesús es ese buen pastor que deja las 99 ¿qué? Ovejas para ir por la perdida? Y eso nos confirma la palabra de Dios, que Jesús sabía a dónde se dirigía, con un endemoniado, con un cargado, con uno que ya no estaba cuerdo y que ya no estaba en sí, que ya su familia lo había dejado, que ya el pueblo lo había apartado, que ya el pueblo lo quería lejos de ellos, porque sabían que estaba endemoniado. Amén. Y es a través de esa historia que nosotros podemos darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo va por nosotros, va por sus hijos, va por sus hijas. Cómo el Espíritu Santo, como veíamos en nuestro devocional de 30 días, se mete a los lugares menos deseados, a los lugares más impuros, a los lugares más contaminados por amor a nosotros. Y podemos ver cómo el diablo y sus espíritus hacen lo imposible para que Cristo no llegue a nuestras vidas. Como ya te decía, no somos una iglesia que hable mucho del diablo, de los demonios, de los espíritus. Pero esta palabra nos dice, había un endemoniado. Y podemos creer, podemos pensar que los mismos demonios que estaban en este hombre fue el espíritu que levantó a las olas y que levantó al viento. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas. Esa palabra en esta versión nos dice que Él habló y las calmó. En la versión Reina Valera 60 nos dice Él reprendió y todo volvió ¿a qué? A la calma. Iglesia, no sabes cuántas barreras Dios traspasó para llegar a ti. Amén. ¿Cuántos obstáculos Dios traspasó, el Espíritu Santo rompió, pudrió para llegar a tu vida? Cuando tú digas, es que yo estoy en la iglesia por pura casualidad, no es cierto. Hubo una obra antes de que tú aceptaras a Cristo Jesús. Cuando tú digas, tú no vales porque Dios no te escucha, porque Dios no ha arreglado tu casa, porque Dios no ha arreglado tu familia, porque tú sigues igual, desecha esa mentira del enemigo,
porque Dios traspasó todas las tormentas que se le atravesaron para llegar a tu vida. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: quien comenzó en ti, quien te buscó, quien te encontró, quien dejó a las 99 ovejas para ir por ti, quien comenzó la buena obra, la va a continuar, la va a perfeccionar, la va a terminar. Jesús no te encontró para dejarte ahí abandonado. Amén. Jesús no traspasó la tormenta y reprendió a los vientos y reprendió a las olas para dejarte ahí en un rincón. Jesús fue a tu encuentro porque Él sabe que va a perfeccionar su obra en ti. ¿Cuántos lo creen? Dile a tu hermano: Él ha caminado hacia ti. Deja que Él te perfeccione. Amén. Dice el 39, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y otra verdad que encontramos aquí: no importa las barreras que el diablo y los espíritus pongan sobre tu vida, basta con una palabra de Dios, de Jesús, para quitarlo todo. Amén. ¿Con qué has estado luchando? ¿Con qué has estado peleando? ¿Qué tormenta se te ha atravesado? ¿Qué problema se te ha atravesado que tú pienses que es imposible o que es difícil? Para los discípulos era imposible calmar eso, porque hasta ese momento nadie dentro del entorno de los discípulos había reprendido a las tormentas y se habían calmado. Pero Jesús les dice: ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Y Jesús reprende y el estorbo y la tormenta se van. Y quiero decirte, cuando tú tengas un estorbo en tu vida o cuando haya un estorbo para hablarle a alguien de Cristo Jesús, y que ya veíamos, no es casualidad, déjame decirte que hay una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay una iglesia que está orando, que está intercediendo, que está clamando al Padre para que Dios quite toda tormenta de tu vida, para que Dios quite toda tormenta de los que aún no le conocen. Amén. Porque las tormentas, no importa los estorbos, no importa las barreras, basta con la palabra de nuestro Señor Jesucristo para quitarlo. ¿Lo puedes creer sobre tu vida? ¿Lo puedes creer sobre tu familia que aún no conoce de Cristo? Hay una iglesia que está intercediendo. ¿Cuántos se van a sumar a intercesión para proclamar la libertad sobre los que aún no conocen de Dios? Amén. Entonces nos dice que este hombre vivía en cuevas donde enterraban a los muertos, y dice que nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas ni grilletes, porque él los rompía. Nos dice el 4 que siempre que lo ataban, él siempre se volvía a desatar. No solamente esto, nos dice que él aullaba. ¿Cuántos han escuchado aullar a un humano? ¿Sí lo han escuchado? Él se cortaba con piedras. O bueno, a lo mejor y sí. Amén. Es decir, él estaba en una condición muerta. ¿Cómo viene hoy tu condición, iglesia? ¿Cómo fue que Dios te encontró? Amén. ¿Cuántos espíritus inmundos tienes? Porque este hombre, tú puedes leer más abajo la historia, y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y los espíritus contestaron en vez del hombre. Amén. Es decir, el hombre ya no estaba en sí, ya no estaba él gobernando su cuerpo, él gobernando sus pensamientos ni su habla. Entonces los espíritus contestaron a Jesús y le dijeron: me llamo Legión, porque somos muchos los que están dentro de este hombre. Pero asimismo, como conocían lo que Jesús iba a venir a hacer, le dijeron: ¿por qué nos atormentas? Si nos vas a sacar, déjanos ir a esos cerdos, déjanos ir a esa manada que está ahí. Tú puedes continuar leyendo. Jesús les dice: se los permito. Los espíritus salen del hombre, van hacia esos cerdos. Nos dice la palabra de Dios que esos cerdos van hacia el agua y se ahogan. Pero el hombre quedó libre, sano.
Y vuelvo a este versículo donde Jesús deja las 99 ovejas y va por el perdido. Porque a este hombre era un hombre que, si tú lees, sigues leyendo, nos dice que tiene familia y tiene casa. Pero ninguno de su familia y ninguno de su casa estaban con él. Nos dice que vivía en las afueras de la ciudad, porque cuando los pastores o los que cuidaban esta manada de cerdos ven lo que sucede, nos dice la palabra de Dios que van y corren al pueblo más cercano. Nos indica que este hombre estaba en los lugares remotos de este lugar, en las cuevas donde enterraban a los muertos, en donde había muerte, en donde no podía convivir con nadie, en donde ya estaba separado de todos. Pero este hombre tuvo ese encuentro ¿con quién? Con Jesús. Porque te quiero decir que no importa cuál sea nuestra condición, no importa si nuestra familia nos dejó, no importa si eres el más despreciado, no importa si estás en lugares de muerte, no importa si aún ya nadie te soporta, Jesús va hasta ese lugar por ti, por mí. Amén. Jesús va a ese lugar, el Espíritu Santo va a ese lugar por ti y por mí. No importa lo que haya, no importa dónde estés, Jesús siempre va a ir por ti. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor que Cristo tuvo para nosotros. Ese es el amor que Cristo tuvo para ti. Hoy desecha ese pensamiento de decir, no valgo, no me ama, no me aman, no me amo, no sirvo. ¿Para qué estoy aquí? Porque Cristo fue a buscarte y Cristo te encontró. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este hombre, su estado llegó a ser tal que era rechazado. Pero cuando se encuentra con Jesús, Él comienza a hacer su obra en él. Pero Cristo Jesús aquí nos muestra algo, nos muestra el poder, la autoridad y el amor con el cual Él lo hizo. Y podemos ver que su obra en ese instante cambió la vida de este hombre. Y en ese instante se fue perfeccionando su amor. Porque si tú lees, nos dice que cuando el pueblo vino, vieron al hombre vestido, sentado ahí al lado de Jesús y cuerdo. Que nos indica que ese hombre ya estaba sin ropa y haciendo todo lo que los espíritus querían que hiciera. Pero Cristo completó su obra en este hombre. ¿Sabes por qué lo podemos decir así? Porque este hombre le dijo, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a tu casa, ve a tu familia y cuéntales cuán generoso ha sido Dios contigo. Y la descripción de la Biblia nos dice que este hombre fue y habló las maravillas de Jesús. ¿Recuerdas para qué somos bautizados nosotros en el Espíritu? Para ser testigos de Dios. Cuando la obra de Dios llega a nuestra vida, nos transforma, nos cambia y Dios sigue perfeccionando su obra cuando nosotros buscamos a más personas que estuvieron en nuestra condición. Amén. En nuestra condición. Y es ahí donde nos damos cuenta del amor de Cristo, porque no decimos, bueno, es que, ¿por qué le voy a hablar a ella si es así, si es así, si es esto, si es lo otro? ¿Por qué le voy a hablar a mi familia si me cae mal, si es envidiosa, si es esto, si es lo otro? Pero Jesús nos dice, yo fui ¿por quién? Por ti. Cuando todos te rechazaron, yo dejé a las multitudes y fui por ti. Hasta el lugar remoto donde estabas. Fuera de sí te encontré desnudo, en medio de la muerte, en medio del pecado. Pero fui hasta ese lugar y te devolví la vida. Amén. Dile a tu hermano, no rechaces a quien Cristo ha escogido. Amén. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pero ahora quiero ver la otra parte. Y ponte en el lugar de los discípulos, ahí en la barca, ahí en medio del mar. ¿Cuántos han visto la película de Una aventura extraordinaria, la historia de Pi? ¿Sí la han visto? Entonces, no sé cuántos lo han visto, pero es impresionante cómo se mueve en el mar cuando el barco es volcado.
cómo se ven las olas impresionantes del mar. Entonces, imagínate a los discípulos así, a punto de que el barco se volcara. Y yo me imagino que Jesús estaba así, pero estaba con un ojo viendo a ver qué hacía. Era imposible que Jesús no se despertara. ¿Cuántos dicen amén? Era imposible que Jesús no se despertara, pero quería ver qué hacían sus discípulos. Entonces Jesús estaba así, con un ojo, y de repente lo volteaban a ver y él se hacía el dormido. Y de repente veía por acá a Pedro, a Juan, del otro lado, lo volteaban a ver y se hacía el dormido. ¿Por qué? Porque cuando le despiertan les dicen, ¿por qué tienen poca fe? ¿Por qué tienen poca fe? Y yo me imagino que ahí en esas palabras Jesús les estaba diciendo, reprendan, digan al mar, digan al viento que se calmen. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué tienen poca fe? Pónganse en este lugar y algo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué viene la tormenta? ¿Cuántos han vivido tormentas? Y es lo último que nos preguntamos. ¿Cuántos dicen amén? Queremos salir de esa tormenta, queremos que nos durmamos y al despertar encontrar la respuesta a esa situación, a ese problema. Pero lo que vemos con esta historia es ¿por qué vino la tormenta? Y ya lo vimos, porque Jesús iba ¿a qué? A encontrar a ese endemoniado. Y quiero decirte, iglesia, continúa adelante, no te desanimes, no te desesperes. Cristo está contigo, Cristo está en tu barca. Va a haber problemas que te vas a enfrentar, va a haber situaciones, pero cuando estés en medio de esos problemas y esas situaciones, ponte en cabeza fría y di, ¿por qué viene esta tormenta? Porque cuando vino la tormenta fue porque Jesús iba a encontrarse con un endemoniado y a restaurarlo. Entonces, muy posiblemente la tormenta venga porque el diablo, sus espíritus quieren impedir que tú compartas de Cristo a las personas que te rodean. Y entonces van a venir esos pensamientos y te van a decir, mira, ¿viste cómo ese problema fue desde que llegaste a la iglesia? ¿Viste cómo escaseó tu trabajo cuando dijiste, sí voy a ir al grupo en casa? Y vienen las tormentas. Y quiero decirte algo, esto es a veces en lo que muchos hermanos que van conociendo de Dios caen y dicen, bueno, es que si voy a la iglesia yo creo que no es de Dios, mejor regreso a lo pasado. ¿Por qué? Porque tengo problemas, tengo circunstancias. ¿Cuántos lo han pensado así? Pero quiero decirte, tienes que pensar con la cabeza fría y decir, si estoy pasando este problema, esta circunstancia es por algo. Si yo estoy obedeciendo a Dios y viene la tormenta, es por algo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en el lugar de los discípulos. Jesús les dice, vamos, súbanse a la barca, vamos al otro lado. Y ellos obedecieron. Cuando nosotros estamos obedeciendo, cuando nosotros estamos entregando nuestra vida a Cristo, cuando nosotros queremos limpiar o queremos que el Espíritu Santo nos limpie, dejando todo pecado, dejando toda adicción, dejando todo pleito, dejando toda contienda, es cuando vienen las tormentas. Porque te quieren regresar a lo que antes eras. Amén. Te quieren regresar a lo que antes vivías. Te quieren regresar a cuando Cristo no te había encontrado. Y te dicen, si estás con Cristo y Cristo está contigo, ¿por qué vienen esas tormentas? Si dices que eres hijo o hija de Dios, ¿por qué vienen esos problemas y esas circunstancias? Amén. Pero quiero decirte que cuando hay tormenta, Cristo está contigo. Amén. No te desesperes, no entres en temor. Porque recuerda lo que vimos, basta con una palabra de Dios para que la tormenta se calme. Recurre a Cristo, recurre a Dios. Dile, Señor, a lo mejor tengo muy poca fe, soy como Pedro, soy como Juan, pero mira, ya veo las olas aquí, ya me estoy tambaleando. Pero yo sé que tú estás conmigo y yo sé que vas a una palabra para que las tormentas cesen, para que lo violento se calme.
No regreses atrás. No regreses atrás. Porque Cristo está contigo. Ora a Dios, ten tu calma en Dios y Él va a traer esa calma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los discípulos no entendieron en ese momento, y obviamente porque es una tormenta, y ellos dijeron: Jesús, ¿acaso quieres que nos muramos? ¿Acaso quieres que nos ahoguemos? Y Jesús dijo: tranquilos, aquí estoy yo, es con un propósito, y ese propósito es ir por ese hombre endemoniado. Amén. Quiero decirte algo más. El diablo muchas veces va a atacar lo que más quieres. Las tormentas siempre van a estar en donde más aprecias. Y no te lo digo para que tengas miedo, para que tengas temor y digas: no, bueno, ya no vengo a la iglesia antes de que ataque el diablo. No. Te lo digo para que lo sepas. Y te lo digo para que seas valiente y esforzado. Dile a tu hermano: tienes que ser valiente. Tienes que ser esforzado. No te dejes engañar, dile. Amén. El diablo es muy astuto y los espíritus son muy astutos. Y estos espíritus le dijeron a Jesús: ¿sabes qué? Déjanos ir a esa manada de cerdos que están allá. Y Jesús les dijo: vayan. Entonces estos cerdos, ahora bajo la influencia de estos espíritus, van y se ahogan. ¿Y qué pasó con la gente de ese lugar? Se enojaron, se asustaron. ¿Por qué? Porque era una región que criaba cerdos. Y es como si hoy vas ahí en la calle, aquí en Ajusco, y van pasando las vacas, los borreguitos, y te encuentras a un endemoniado. Y ese endemoniado va hacia a las ovejas, hacia las vacas, y estas van y chocan contra la pared y se mueren. ¿Qué crees que va a pasar con el dueño de esas vacas, de esas ovejas? Se van a enojar. ¿Por qué? Porque los espíritus sabían que si hacían enojar a las personas, iban a correr a Jesús de ese lugar. Los espíritus fueron a lo más valioso de las personas de ese lugar. Para las personas no era impedimento o no era preocupante que hubiera un endemoniado entre ellos. Les importaba su fuente de ingresos, su trabajo, su comida, su economía. Y por eso los espíritus dijeron: déjanos ir allá, porque sabemos que si matamos a esos cerdos, la gente no va a permitir que haya más milagros aquí. Y nos los dice la palabra de Dios. Continúa leyendo. Las personas vinieron, vieron ahí al hombre cuerdo, vestido, pero no les importó. Les importó lo que habían perdido. Amén. Pero déjame decirte también otra cosa. Siempre que el diablo y los espíritus atenten y piensen que ha detenido la obra de Dios, Jesús siempre triunfa. Nos dice la palabra de Dios que le dijo a este hombre: no necesito que vengas conmigo. Necesito que vayas a tu casa, vayas a tu familia y les platiques lo que yo he hecho por ti. Entonces este hombre va y ¿qué crees? No solamente comparte a su familia, a su casa, comparte por toda la ciudad. Lo que los demonios y el diablo pensaban que habían detenido a Jesús fue cumplido por este hombre que Jesús restauró. Y esto es lo siguiente que te digo: cuando el diablo piensa que ha atacado lo más preciado de ti, que ha atacado lo que más vale en ti o lo que más tiene valor en ti, Jesús siempre triunfa. Jesús siempre triunfa. No caigas en esa mentira, iglesia. Jesús siempre triunfa. Y lo que a lo mejor hoy está tu tormenta en lo más valioso, ahí está Jesús obrando. En lo que los demonios, los espíritus piensan que ya te tienen a ti, Jesús dice: no, Él me pertenece, ella me pertenece y yo he hecho mi obra en él, en ella, y va a seguir adelante. ¿Cuántos hijos de Dios lo creen? Amén.
Entonces sus discípulos se dieron cuenta y nos dice la palabra de Dios que ellos regresaron. La tormenta cesó, hicieron la obra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús se extendió. Imagínate lo que le tomó a Jesús hacer su obra en este hombre, un instante. No detengas la obra de Dios en tu vida. Desecha el miedo, desecha el temor. Ora por tu familia, ora para que Dios quite estorbos y deja que Dios te lleve a donde nadie más quiere pisar. Amén. A quien nadie más quiere hablar, a quien todos rechazan en el pueblo, a quien todos rechazan en tu familia. Seamos como Jesús y vayamos por esas personas. Y recuerda que en las tormentas la palabra de Dios basta para reprender y calmar cada uno de esos problemas. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.